Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Primero, como siempre, pues vamos a repasar cómo quedaron las cosas ayer en Estados Unidos a las 10 de la noche, cuando ellos cerraron. Y tenemos a unas bolsas europeas que cerraron ligeramente al alza. Si recuerdan, durante la sesión se llegó a subir más, bastante más. Por ejemplo, el DAX cerró en 12.462 cuando llegó a tocar 12.534. Pero, en fin, tampoco fue nada del otro jueves. En divisas, el cierre fue tremendamente plano. Como vemos, ninguna divisa se movió prácticamente. Voy a hacer poner las letras un poquito más grandes para que se vea bien. En bonos, también una jornada para olvidar, sin ningún cambio. El oro subió 0,50%, ahora hablaremos del oro, está en una situación técnica bastante importante que no se nos debe escapar. Y el petróleo subió 0,48% y este sí que lo vamos a ver ya. Petróleo, ahí está, en gráfico diario empieza a moverse en una zona, ahí lo ven, muy importante. Y apoyado esta vez, ahí está el nivel. Primero se rompió este fuerte nivel de resistencia, hubo ahí una zona de escaramuzas que es esta que vemos aquí, y ahora la estaría superando, con lo cual, ahí, con lo cual estamos hablando que si esta ruptura que lleva a cabo ahora prosperara, el margen posible de subida pues es bastante alto. Si trazamos unos retrocesos de Fibonacci, estoy deteniéndome bastante en el petróleo, no tanto porque podamos especular en él, sino por la importancia tremenda que tiene el petróleo pues en toda la macroeconomía. Ahí está. Y podríamos tener una zona de retrocesos de Fibonacci del 50%, que sería donde se ha parado bastantes veces de todo este gran tramo de caída en los últimos años provocado por la guerra comercial que desencadenó Arabia Saudita. Y esto nos indicaría que el objetivo técnico, si consigue pasar de estos niveles, sería 77,26 más o menos, que es donde está el retroceso de Fibonacci, el último retroceso de Fibonacci, el cercano al 62%, 61,8%. Vamos a ver, podría ser. El problema es que por fundamentales, a lo mejor un nivel de 77 es un poco ya exagerado, no sabemos. El petróleo tiene un factor a favor, y es que según la Agencia Internacional de la Energía, lo pusimos ayer en portada, lo tienen aquí, creo que lo tienen aquí, ahí está. Si ven este artículo, la Agencia Internacional de la Energía dijo ayer en su informe, mensual, que la incertidumbre política en el Medio Oriente ha vuelto a destacar en los últimos días, bla 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 bla. Bueno, menudo rollo que hemos puesto. Aquí está, en la negrita. Que han caído constantemente tal. Los nuevos datos de febrero, esto es lo importante, muestran una caída en términos de volumen más grande de lo habitual, con las existencias ahora solo 30.000 barriles por encima del nivel de 5. Vamos, que la Agencia Internacional de la Energía, la OPEP, tiene la costumbre de medir cómo está el balance entre la demanda y la oferta del petróleo usando la media de 5 años. Eso es algo que se le ha criticado mucho, porque si hubiera usado medias más cortas hubiera tenido un aspecto pues menos demoledor cuando la demanda era mucho menor a la oferta, pero ellos siempre se han mantenido ahí. Entonces, fíjense lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, que nuestros balances muestran que si la producción de la OPEP fuera constante este año, y parece que sí, por una vez en la vida están cumpliendo lo que prometieron, porque normalmente la historia está llena de incumplimientos en estos acuerdos. Bueno, pues si eso fuera así, que parece que sí, y si nuestras perspectivas para la producción y la demanda de petróleo fuera de que la OPEP se mantuviera en cambios, las existencias globales, y esto es lo importante,
podrían llegar pues, a esta cifra que pone ahí. Dado que se espera que los mercados se ajusten, es posible que cuando publiquemos los datos de las acciones de la OCDE en el próximo mes o dos, hayan alcanzado o incluso, esta es la frase clave, hayan alcanzado o incluso hayan caído por debajo del objetivo promedio de 5 años. Esto por fundamentales, hablando en plata, les ahorro todo este rollo técnico que tenemos puesto ahí en el artículo. Esto por fundamentales y hablando en plata, lo que quiere decir es que la OPEP habría conseguido su objetivo y habría conseguido equilibrar el mercado. Hasta ahora era imposible pasar de la zona de 60 y tantos dólares por barril porque por fundamentales eso no cuadraba. Pero ahora con estas afirmaciones de que parece que con su bajada de la producción y pese a la subida de producción de Estados Unidos que está frenando un poco todo esto, pues a lo mejor sí podría tener carrete la subida hasta este objetivo técnico cercano a la zona de 77. Ya muy por encima ya parece difícil, tampoco por macro eso parece que se lo pueda permitir, pero quién sabe, puede ser que pudiera llegar a 77. Si esto fuera así, esto tendría repercusiones en la inflación inmediatamente, esa inflación que no hay manera de que suba ni en Estados Unidos ni en Europa sobre todo, pues sí que podría tener un cierto impulso con toda esta subida. Así que vamos a estar atentos. Bien, Wall Street acabó a la baja por los resultados bancarios y esto debemos analizarlo porque no es demasiado lógico. Vamos a ver, si nos vamos al Dow Jones, el peor valor JP Morgan, que fue uno de los que publicaron resultados ayer, menos 2,71%. Ya el segundo banco del Dow Jones, Goldman, bajó por contagio, menos 1,41%. Pero la clave está aquí, Goldman menos 2,71%. Unos resultados que a primera vista parecían buenos. Luego cuando te leías la letra pequeña, esto es lo malo de reaccionar a los titulares con los resultados, porque luego cuando te lees la letra pequeña ves cosas, podríamos decir que el balance final fue de ligeramente por debajo de lo esperado. Y le calzaron un menos 2,71%. Ojo con eso. Y ahora veremos cuál es mi reflexión. Wells Fargo, como saben, no es un valor para que sirva mucho de referencia porque Wells Fargo ha estado implicado en una serie de escándalos monumentales en Estados Unidos, que si cuentas falsas, que si no sé qué. Bueno, esto sería larguísimo de contar. Y Wells Fargo, que terminó bajando 3,43%, tenía los resultados muy distorsionados por todos los líos de los pleitos. Pero ojo al tercero que publicó resultados ayer, Citigroup. Aquí no está, pero Citigroup terminó cayendo 1,55%. Les pongo así para que puedan ver también los que subieron mientras hablo. Citigroup bajó 1,55%. Y esto es lo que me lleva a mí a una reflexión. Citigroup los dio mejor de lo esperado. Aquí sí que no hay duda, ni con primeras lecturas ni con segundas lecturas, los dio mejor de lo esperado. Y sin embargo, publican resultados los tres grandes bancos y tenemos un palo en el sector bancario de miedo. Lo que están diciendo muchos analistas es, ¿no será esto un síntoma de que se ha descontado ya ese tremendo crecimiento que va a tener la temporada de resultados? Aquí estamos entrando ya en la primera clave de la semana, que es las expectativas de resultados. Esto ha movido mercado durante la semana. Se ha intentado recuperar el Standard & Poor's alegando que, en fin, tampoco que sea muy espectacular, pero sí se ha notado, alegando que la temporada de resultados podría ser el catalizador para, por fin, la recuperación de mercados. Porque se espera un crecimiento del 18,4% de las acciones promedio en el Standard & Poor's 500, y esto sería la mejor temporada de resultados en 7 años. Evidentemente, no porque milagrosamente las empresas norteamericanas de repente estén ganando más dinero que nunca. Eso no es así. Eso sucede por la reforma fiscal de Trump. La reforma fiscal de Trump ayuda a los valores a que tengan mejores resultados, evidentemente porque la rebaja es muy fuerte. Las cosas como son, pero la rebaja es bastante fuerte. Bueno, ¿qué pasa aquí entonces? Claro, muchos se preguntan, ¿no se habrá descontado ya?
que la temporada de resultados va a ser muy buena y entonces o los resultados son maravillosos o te castigan. Por ejemplo, Citigroup, resultados buenos y le meten menos 1,55% porque el listón está muy alto. Asunto para reflexionar porque ya hemos entrado, ahora sí ya, estamos en plena temporada de resultados, esto va a mover mucho mercado y parece que ahora mismo es el único catalizador que hay para que podamos subir, porque todo lo demás son historias, como ahora veremos, y cosas raras. La temporada de resultados sí podría ser un catalizador, pero de momento la primera recepción aún es muy pronto, estamos solo trabajando con hipótesis muy aún demasiado verdes, ¿no? Pero bueno, ahí queda eso de momento. También hay que reconocer una cosa, el sector bancario no es precisamente el más favorecido por la reforma fiscal ni de lejos. De hecho, algunos bancos, no es tanto el caso de estos tres, pero sí que hay algunos bancos que hasta les ha perjudicado por una serie de otras cosas que hay en la reforma fiscal. Vamos a ver qué sucede. De momento, toda esta expectativa sobre la temporada de resultados movió mercado y seguramente moverá mercado la semana que viene, con lo cual tendremos que estar bastante atentos. Segunda clave de la semana, al margen de este inicio de la temporada de resultados, con todas las expectativas que conlleva. Pues evidentemente Donald Trump. Donald Trump ahora mismo se ha convertido en el principal motor del mercado. Sus famosos tweets que aparecen cuando se levanta, pues pueden mover mucho mercado. Y desde luego les puedo asegurar, esto no es ninguna crítica política, nosotros no entramos ahí, solo hablamos de economía, cada uno sabrá, y cada político pues tiene sus cosas y ahí no entramos, pero sí podemos decir que desde el punto de vista económico vivir con este hombre es una agonía, porque es que cambia de opinión cada día, los tweets ya juegan al despiste y claro, el mercado parece mentira que se tome tan a la tremenda todos esos comentarios que va haciendo con los tweets. Supongo que tarde o temprano el mercado se acostumbrará y se dará cuenta que eso no es muy fiable lo que dice, porque es que juega mucho el despiste. Y les voy a poner un ejemplo. Anteayer decíamos que el mercado había subido, Europa se notó más, miren qué vela, pedazo de vela bastante interesante, ya hacía tiempo que no se veía una vela tan decente, ¿no? Y en el Eurostoxx pues igual, casi parecía un Marubozu de estos, pero tenía un poquito de sombra por debajo, no nos vale. En fin, una vela poderosa. Bueno, esa vela poderosa se produjo porque Trump soltó un tuit dejando como caer que no iba a atacar a Siria. Bueno, pues a Siria se le ha atacado esta madrugada. Es una noticia importante, lo hemos puesto aquí en portada ya de la web, está puesto ahí. Estados Unidos, Francia y Reino Unido han bombardeado Siria, lo cual ha provocado, están todos los mercados cerrados, no podemos saber reacciones, pero ha provocado pues bastante inquietud por lo que pueda pasar el lunes. Pero a mí personalmente, y puede que meta la pata hasta el corvejón, como se suele decir, pero a mí me da que no va a mover tanto mercado el lunes este ataque en Siria como parece. Me explico. Evidentemente, el ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pues, en fin, Estados Unidos y las dos mayores potencias militares con diferencia de Europa, pues han atacado unos objetivos. He estado estudiando antes de grabar el vídeo bastante detenidamente porque, en fin, a uno no le apetece mucho ser analista militar, pero no te queda otra si queremos analizar bien las repercusiones económicas que puede tener esto. Y el ataque ha sido muy selectivo. El ataque ha sido ultra selectivo a unas plantas de investigación científica, supongo que serán las plantas donde habrán supuesto los atacantes que se estaban fabricando las armas químicas. Entonces se ha atacado una planta de ese tipo y se han atacado un par de bases militares del gobierno sirio, no de fuerzas que están por allí interviniendo, como puede ser Rusia o como puede ser Irán. Da la sensación que no ha habido la más mínima afectación ni al ejército ruso, ni a otras fuerzas como puede haber por allí despistadas, sino solamente ha habido afectación de daños materiales para el gobierno sirio. Eso por delante, es decir, que ya han llevado cuidado de no montar el lío. Están haciendo bastantes declaraciones
que no va a haber más ataques, es decir, parece que ha sido un ataque como muy, bueno, pues han decidido que había que castigar, insisto, aquí no hacemos análisis políticos, nos limitamos a decir las noticias, pues han decidido que había que castigar donde se habían fabricado esas armas químicas, la verdad es que las imágenes fueron horrendas, ¿no? Y punto. No quieren entrar en más cosas. Esto es lo que va a ver el mercado. Puede que si esto hubiera pasado con el mercado abierto, la primera reacción, ya saben cómo son estas cosas, habría sido tremendamente negativa, pero luego posiblemente hubiéramos visto un rebote al alza, al ver que la cosa no es para tanto. Evidentemente, Rusia está ya protestando, está diciendo que es inadmisible, que no sé qué, o sea, es inadmisible, ellos dicen que es inadmisible que se ataque a Siria y los otros dicen que es inadmisible que Rusia esté con tropas desplegadas en Siria. Cada uno dice su versión. Pero ¿qué otra cosa se podría esperar? Pero de ahí a que se monte un conflicto, pues parece que es algo bastante remoto y que lo normal sería que todo quedara en declaraciones verbales, con lo cual, insisto, puede que esté metiendo la pata, pero esto no debería ser un factor que moviera tanto mercado como parece, aunque puede provocar cierto nerviosismo a corto plazo. Lo que más podría poner nervioso al mercado pues es que Rusia usara este incidente, algo bastante habitual en Putin, pues para exagerarlo todo bastante y para usar el tema como excusa pues para más sanciones cruzadas, más guerras comerciales y más líos. Esto es la derivada que más peligro tiene para el mercado. Los rusos de momento ya han amenazado con que van a tomar medidas, pero hay que recordar que los rusos están en conflicto permanente con todo bicho viviente y recuerden que hace 15 días había otra crisis con los diplomáticos rusos, los diplomáticos europeos, por no sé qué lío de espionaje que se llevaban los rusos por ahí. También movió mercado muy a corto plazo y luego nadie se acuerda de eso. Esto tiene toda la pinta de que puede ir por ahí. Desgraciadamente el conflicto sirio no es algo, es una cosa terrible, es una tragedia humanitaria de proporciones tremendas, pero desde el punto de vista económico, pues no parece que esto vaya a mover mucho mercado. El dinero o la economía, pues a veces no están tan unidos con las tragedias humanas, ¿no? Bien, pues no solo Trump, parece que lo diga como Maduro, Trump. No solo, y perdonen por mi inglés que es nefasto, eso ya lo saben, no solo Donald Trump ha movido mercados con el tema del conflicto de Siria, conflicto muy enquistado, muy problemático, y bueno, puede ser que, aunque ahora de momento digan que no va a haber más ataques, que haya más líos con este terrible conflicto siria. Está la guerra comercial con China, que ha movido mucho mercado durante la semana, una guerra comercial que parece que se ha apaciguado, aunque los chinos el jueves ya empezaron a subir un poco el tono, pero parece que se ha apaciguado y que tiene toda la pinta que puede terminar como los aranceles del acero y del aluminio, que al final quedaron en nada y con la inmensa mayoría de los países exportadores exentos. De momento esa es la tesis del mercado. No se fía del todo porque queda claro que Trump es absolutamente imprevisible y ha ido poniendo en el gobierno a gente que no le discute, con lo cual es un poco, entre comillas, un poder absoluto dentro del gobierno, ¿no? Nadie se atreve a discutir y lo que él dice pues se hace y punto. Entonces no se puede saber, pero da la sensación de que esto se está apaciguando y de que se va a entrar en algún tipo de fase negociadora o algo así, y de momento a corto plazo no parece que vaya a haber más líos con la guerra comercial. No parece, insisto, vuelvo a repetir. Y también ha habido un tema positivo, también de Donald Trump, y es que el famoso acuerdo TPP, con países del Pacífico, que Trump había torpedeado en los últimos meses con declaraciones pues muy retóricas y muy así, que lo de siempre, ¿no? America First y tal, y todas estas cosas, pues ahora resulta que ahora le vuelve a interesar el tratado, ese tratado de países del Pacífico, y esto el mercado pues lo vio bien. Ya las cosas, el problema es que el mercado ve que no hay un peligro real de guerra comercial, pero por otro lado ahora sí que ya no se fía nadie de nada, porque es que ya es tal el lío que ha montado Trump con todos estos asuntos del proteccionismo, que ya no se sabe esto si se va a poder parar del todo y vamos a seguir con escaramuzas un montón de tiempo. Por ejemplo, sorprendió a todos ayer que los rusos han apuntado al carro, claro, y ahora dicen que van a poner aranceles más fuertes para castigar a los países que les ponen sanciones.
Con lo cual ya se ha puesto de moda el usar la guerra comercial como amenaza contra todo el mundo. Y al mercado eso sí que no le gusta. El mercado eso de la guerra comercial no le gusta. Y les puedo asegurar que si estallara una guerra comercial, cosa poco probable, una guerra comercial de verdad, no amenazas, el Standard & Poor's cae mínimo el 20%, certificado. Certificado, ¿eh? Es difícil hacer pronósticos en el mercado, pero eso es algo prácticamente seguro. Mínimo un 20%, puede que bastante más, porque eso sí que va contra la esencia del mercado. El conflicto en Siria son factores exógenos. Ya hemos visto muchas veces que los factores exógenos, y hemos escrito muchos artículos, no influyen realmente a medio plazo, solamente en el corto plazo. Pero una guerra comercial ya no es un factor exógeno a las bolsas, es un factor endógeno, porque la guerra comercial afecta gravemente a las compañías que están dentro de las bolsas. Con lo cual eso, menos 20 a menos 50%. Esos son los pronósticos que hacen la mayoría de bancos y por una vez estoy bastante de acuerdo con ellos. Ahí estaría el mercado si de verdad se declara una guerra comercial. Eso no es la hipótesis más probable. Estamos en una nueva fase donde ahora es una especie de guerra fría comercial. No parece que vaya a estallar, pero ahí están, amenazándose los unos a los otros. Desde luego no es el entorno más favorable para las bolsas, qué duda cabe, ¿verdad? Pero tampoco es una cosa para salir huyendo del pánico, porque tampoco parece que vaya a llegar a más. Ha sido y será la clave de la semana, mucho me temo que durante bastante tiempo sí que es importante que la tengamos en cuenta. Tenemos como tercera clave de la semana lo que ha pasado con los datos macroeuropeos y el Banco Central Europeo. Si recuerdan, la semana pasada pusimos varios gráficos bastante interesantes en los que se veía que los datos macroeuropeos, francamente, son para preocuparse. Si recuerdan, les coloqué el famoso índice este de Citi de sorpresas económicas. Bueno, pues aquí les he preparado, un momento que si no, no lo ven ustedes. Tengo que subir la pantalla. Vale, ahí. Vale, ahora parece que se ve bien. Ahí les he preparado un gráfico donde se ve este índice actualizado a cierre de ayer. Este índice ya saben que lo que refleja es cuando se da un dato macro en la eurozona, mejor, peor de lo esperado o neutral. Bueno, pues ustedes mismos miren ya por dónde va el indicador. Está en menos 88,9. Esto no se había visto desde hacía muchos años. Y sobre todo, lo que más llama la atención es la velocidad de la caída. Es decir, absolutamente todos los datos macro que se están dando en la eurozona son peor de lo esperado. Y el BCE sigue contando un cuento Disney de lo bien que va la economía de la eurozona, pero por favor, si es que esto es palmario, lo tenemos delante de las narices. Ya hemos escrito varios artículos en la web explicando que todo parece indicar que el pico máximo expansivo del ciclo económico está quedando atrás. Y el BCE no se da cuenta. No solo no es que no se dé cuenta, sino que varios miembros del BCE durante la semana han estado declarando lo contrario, que van a subir los tipos de interés, entre comillas, relativamente pronto, porque la economía va como un tiro, pero bueno, pero esta gente se ve los datos, a veces parece mentira. Y han visto qué gráfico más espectacular. Y aquí, bueno, pues les invito a leer este artículo que escribí. En concreto, el BCE peca de exceso de optimismo, estamos en las primeras fases de variación de ciclo. ¿De acuerdo? Esto no. Y bueno, y escribí otro, que lo pueden encontrar en el buscador, bueno, por no entretenerles demasiado, profundizando de nuevo sobre que estamos dejando el ciclo económico atrás. Marquen situación de mercado ciclo económico y le van a salir todos los artículos que he escrito al respecto. He aportado muchísimos datos macro, no solo este gráfico, que es una forma de simplificar las cosas, que demuestran que no estamos, o que estamos dejando atrás el pico máximo de ciclo expansivo. Y es así, y este indicador es tremendo. Y durante la semana ha vuelto a pasar lo mismo ante ese mundo Disney que tiene montado el Banco Central Europeo. No sabemos si por cuestiones políticas o porque no se dan cuenta de verdad, cosa bastante dudosa,
de que estamos como estamos. En fin, el euro no consigue remontar, intentó rebotar durante la semana, pero esos persistentes datos macro negativos y además unos comentarios que salieron en la lectura de actas de la última reunión del BCE diciendo que el BCE se está preocupando por la altura del euro, porque esto evidentemente ahí tienen razón, esta altura del euro tan tremenda, hace apenas un año estaba en 1,08, pues está haciendo mucho daño a las exportadoras europeas. Es algo evidente, ¿no? Bien, pues así están las cosas. Como el mercado se convenza de que los datos europeos están apuntando lo que nosotros defendemos, y es que el pico máximo del ciclo expansivo queda detrás, esto no quiere decir que nos vayamos a recesión ni nada de eso, sino simplemente que crecer a estas velocidades vamos a ir olvidándonos ya. Y a partir de ahora va a ser todo más lento o parón, o con el paso del tiempo, pues a lo mejor en un par de años podríamos hasta tener ya un enfriamiento. Esto es así. Y esto hay que estudiarlo bastante a fondo y eso es lo que nos dan los datos. Y ya digo que hay artículos ahí en la web suficientes como para informarse. Si ante todo esto el euro decidiera romper esta especie de lateral que tiene por la parte de abajo, cuidado, porque hay quien dice que no es un lateral. Hay quien dice que es un triángulo descendente y no se les puede quitar razón. Puede ser un lateral, pero también un triángulo descendente. Los triángulos o los laterales al final nos darían la misma resolución, que es que si el euro rompe por debajo, las posibilidades de que se vaya a la media de 200, porque además sería más o menos en la proyección técnica de romper un triángulo de este tamaño, o si es un lateral, pero nos llevaría como mínimo aquí. Este podría ser una operación bastante buena y francamente si llega a la media de 200 primer toque tras no haberla tocado desde hace mucho tiempo, pues podría ser otra oportunidad de trading bastante buena el intentar entrar largo contra la media de 200, stop ceñido, y ya saben que la mayoría de las veces estas operaciones salen bien y cuando no salen pues nada, pues que salte el stop y ya está. No, nada es perfecto, pero podría ser una ocasión de compra muy buena, una llegada del euro a la media de 200. Ya saben cómo se la gasta la media de 200 en el euro. Creo que no hace falta que se lo recuerde. Ahí lo tienen, cómo se las gasta en el gráfico diario o cómo se las gasta en el gráfico incluso semanal. Ahí todo lo como se atasca, cuando pasa le hace soporte. Sobre todo en este gráfico mensual. 4 meses atascado en la media de 200. Así que insisto, a mí me parece que llegar a la media de un día, siempre pensando en operativa relativamente corto plazo, buscar el primer toque y aguantar relativamente poco, pero son beneficios pues bastante seguros. Entre comillas, no hay nada seguro, a veces falla, pero podría funcionar. Bien, cuarta última clave de la semana, para mí la situación técnica, como siempre, de un par de productos. El primer producto, como no, no hay otro, tiene que ser el jefe de las bolsas, que es el SP500. Este siempre hay que estudiarlo y el gráfico nos dice muchas cosas. En primer lugar, recordar que tras estar muchos meses largos las manos fuertes en toda esta subida, según nuestro conteo, detectamos que en estos días salieron de mercado. Desde entonces ya han visto lo que ha pasado. El mercado está como dejado a la mano de Dios. Va dando bandazos como si fuera una pelota de goma en una pista de squash. No están las manos fuertes. Solamente cambiaremos de opinión y pensaremos que esto vuelve a estar interesante cuando, según nuestro conteo, las manos fuertes entren. De momento, no es así. De momento. Ha habido algún intento durante la semana de acercarse un poco a la banda alta dentro del neutral en el que están, pero no ha llegado eso a cuajar en ningún momento. De momento siguen neutrales desde finales de enero y además han vuelto a acertar, porque el mercado está como para que le dé uno un infarto de meterse aquí dentro. Bien, aclarado esto, creo que desde el punto de vista técnico esto está más claro que el agua. La media de 200 está actuando como soporte, es muy difícil de batir, está parando cualquier intento de bajada, con lo cual el peligro estaría si se pierde la media de 200 más el filtro, que serían estos mínimos de febrero. Por debajo de esto, alarma roja. Alarma roja porque el mercado se estaría torciendo. Luego ya buscarían las excusas macro y Trump y no sé quién. Pero eso sería de alarma roja. Y por arriba estamos demostrando muy poca fuerza porque todos los intentos de subida se paran en la media de 100, que la tienen ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días ya se ha parado la media de 100, que ahora se está reforzando porque la media de 50 está aproximándose.
les puede parecer una chorrada, pero no se pueden imaginar la de manos fuertes que solo tienen estas tres medias puestas en el gráfico, no tienen nada más, 50, 100 y 200, y por eso funcionan bien. Cada vez que llega a la media de 100, o en este caso que se ha aproximado un poquito encima a la de 50, el papelón está garantizado, como se puede ver en la mecha de la vela de ayer. Cuando llega ahí, papelón, papelón, y cerró al final pues muy lejos de máximos y en negativo. Sería entonces muy importante y muy positivo para el mercado que consiguiera pasar esta zona de atasco por arriba. Si pasa esta zona de atasco por arriba y viéramos que las manos fuertes cambian de posición, pues sería muy interesante estar atentos. Y bueno, pues con esto creo que tenemos todas las claves de lo que ha pasado la semana. Les recuerdo para los interesados en el máster que hemos colgado un vídeo donde se ve el máster por dentro, se pueden hacer una idea más aproximada, y que el periodo de máximo descuento, que es el del 30, vence el 20 de abril. Por matrícula anticipada, pues hacemos en la Escuela de Negocios Intefi con bastante descuento. Recuerden además que este año vamos con título universitario incluido de máster por la Isabel I. Pues nada más, semana bastante interesante como vemos, y veremos el lunes al final cómo se descuenta todo este tema de Siria. Nuestra opinión ya la han visto, habrá que poner en la coctelera los líos que tengamos durante la semana de guerras comerciales, conflictos geopolíticos y demás, y también lo de la temporada de resultados, que parece que es lo que más va a ponderar. Estas primeras publicaciones además pues son las más importantes. Luego ya conforme el mercado ya se centra en que la campaña ha tenido pues un color u otro, pues se suele calmar. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos con la actualidad económica de nuevo el lunes en nuestro vídeo de apertura, como siempre, pues entre las 8 y pico, las 9 menos cuarto. Muchas gracias. Buen fin de semana.